¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas noches. Hoy quiero hacer una clase referente al miedo. Elegí este tema porque es algo muy común en todas las personas, en algunos a mayor medida, en otros menor, pero se presenta el miedo, ¿no? Pienso yo que no hay una persona que pueda decir que nunca ha experimentado el miedo. Todos en algún momento lo hemos vivido. Entonces, por eso quise abordar este tema. Quiero empezar con una pregunta. Una pregunta pues digamos un tanto compleja, pues, porque nos va a reactivar, nos va a recordar esa sensación, pero es lo que se busca porque lo vamos a trabajar en un momento más. En estos momentos de tu vida, ¿cuál es tu mayor miedo? Considéralo, tenlo en mente. Más adelante vamos a utilizar ese miedo para hacer el ejercicio, pero velo pensando, ve identificando cuál es el miedo que te genera más incomodidad. El miedo es una situación que cuando se presenta, sus efectos del miedo, uno de los tantos es que nos paraliza y nos lleva a evitar concluir proyectos. Dejamos cosas a medias. Muchas veces no le ponemos tanta atención a lo que dejamos a medias, porque el miedo nos gana, o sea, la sensación del miedo es más fuerte. Y ahí es donde se presentan los conflictos en ocasiones. Pero el miedo en realidad es una situación emocional y fisiológica. Se presenta ante una amenaza, ante una situación de riesgo. Y ahorita vamos a hablar un poco de los tipos de miedo, porque hay veces que ese riesgo es real, hay veces que no. Bueno, esta emoción, cuando se hace presente este miedo, puede llevarnos a dejar de hacer cosas, dejar de frecuentar lugares. Uno de los aspectos positivos del miedo es que activa ese radar, nos mantiene alerta y podemos estar a salvo en todo momento. La parte negativa, la más compleja, es que nos congela, nos paraliza, haciendo que dejemos las cosas a medias, no concluimos muchos proyectos, evitamos hacer cosas, evitamos ir a lugares. Todo eso nos genera el conflicto de no poder avanzar, nos detiene ahí un poco. Aquí ya la situación viene siendo como que más compleja en el sentido de que dejamos que ese miedo nos gane y no buscamos la manera de salir. Preferimos distraernos en otra cosa y no atacamos ese miedo. Y ahí se va quedando y se acumula y más adelante se presenta con más intensidad. Y bueno, dentro de los tipos de miedo que hay, que son muchos, pero los más comunes, quiero hablar 4 en particular. Tenemos el miedo racional, que es el presente, que se presenta cuando hay una amenaza real, cuando en verdad te sientes en riesgo, te ves en peligro. Y ahí sí es el miedo que te lleva a salvaguardar tu vida. O sea, la reacción primaria es esa, ¿no? Ponerte a salvo. Muchas veces pasa lo contrario, te congelas, te quedas paralizado y ocurre la situación desagradable, pero lo más común es ponernos a salvo. Está el miedo irracional. Ese miedo se presenta únicamente en tu mente. En tu mente ya hiciste una temporada completa de 80 capítulos, pero en realidad no está pasando nada. Todo está en tu cabeza y estás con la idea de que si voy a tal lugar, me va a pasar esto, o si voy a este otro lado, me va a pasar aquello. Y ese es el miedo irracional, que solo está en tu mente. Tenemos también el miedo aprendido. Este es a causa de las experiencias que llevamos en la vida, ¿no? Alguna situación de la cual ya conocemos las consecuencias y sabemos que no nos gusta y no queremos vivir esa parte y nos produce ese miedo. Tenemos también el miedo existencial. Ese es de los más comunes en todas las personas y pienso que todos en algún momento lo hemos vivido.
¿Qué es básicamente el miedo? Esa incertidumbre al porvenir. El no saber qué va a pasar al rato, qué va a pasar mañana. Y ahí mismo pues van de la mano, digamos, lo que es lo que es el miedo a la impermanencia, de que pues, el cuerpo va envejeciendo, sigue su proceso y todo, y envejecemos y pensamos en, es que no quiero llegar a no ser funcional, llegar a no poderme valer por mí mismo, depender de otra persona. Y eso también nos produce miedo. Tenemos también ese miedo a la muerte, que ese es el que todos en algún momento lo hemos pensado, a lo mejor no lo hemos sentido, pero lo hemos pensado. El miedo a la muerte muchas veces es pensar, ¿y cómo va a ser? Voy a sufrir, me va a doler, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi familia? Y ahí se genera, se desencadena todo ese miedo y el problema es de que en realidad sí nos genera conflictos internos, porque repito, ese miedo pues, nos puede paralizar por completo y dejamos de hacer cosas, nos escondemos, evitamos salir, evitamos involucrarnos con más personas, evitamos socializar. Muchas veces es por miedo en realidad. Entonces, dentro de los efectos que provoca el miedo, tenemos ansiedad, tenemos estrés, dejamos las cosas a medias, no concluimos proyectos, no nos animamos a iniciar un nuevo proyecto, no queremos intentar algo nuevo por miedo. Ahí el problema es de que le damos chance a ese miedo y empieza a tomar control de nosotros y ya no avanzamos, ahí nos quedamos. El problema es cuando esos miedos se empiezan a hacer presentes en el sistema nervioso. Muchas veces se arraigan en el sistema nervioso y ya se presentan, se manifiestan como traumas. Y esos son mucho más complicados. Y les voy a contar una anécdota personal. En 2017, aquí en México, la mayoría de mexicanos conocemos los riesgos de los temblores, las consecuencias y demás. Muchos hemos vivido temblores fuertes. A mí me han tocado dos, en particular hablo del último, que es el que tengo más recuerdos, que fue el 2017. En ese tiempo ya empezaban mis problemas de salud. Ya tenía complicaciones para desplazarme, para caminar. Entonces, estoy en un edificio trabajando en el piso 12 y empieza el temblor. Todo se mueve feo. Por la ventana veo los edificios moviéndose de un costado para otro. De hecho, hasta lo llegué a sentir así juntito de mí. Todo tronaba, todo crujía, se oía muy feo. Fue una situación muy espantosa en realidad. Cuando se calma el movimiento, da la indicación de evacuar el edificio, el desalojo. Y vean lo complicado y lo chistoso que fue para mí y la manera en la que mi mente reaccionó y me hizo actuar. Cuando dan la indicación de desalojo, yo les digo a mis compañeros, váyanse ustedes. Yo no me puedo mover rápido. Les voy a estorbar, me vayan a empujar, me voy a caer, voy a provocar un accidente, va a ser más grave el rollo y me voy a lastimar. Entonces, no, mejor me quedo. Váyanse ustedes. Yo no puedo moverme rápido. Otro compañero me dice, no, ¿cómo te vas a quedar? Vámonos, yo te acompaño, yo te ayudo en lo que se ocupe. Pacientemente bajamos 12 pisos por las escaleras de emergencia. Pero ven cómo me hizo actuar mi mente. No quiero salir para no provocar un accidente porque no me puedo mover rápido, no me quiero lastimar, prefiero quedarme y si el edificio se cae, no le voy a provocar un daño a otros. Qué absurdo, en realidad, o sea, ya después lo pensé y dije, qué absurdo. Pero en ese momento, mi limitación y el miedo de la situación que estaba ocurriendo
me llevó a ese punto, decir, no, pues mejor me quedo. Fue una situación muy fuerte, sí, traumática. Tiempo después, cuando pasó todo ese evento, en algún temblor, era un terror interno muy, muy fuerte. Me costó trabajo poder superar esa parte, ya lo empecé a superar. Quizás no lo he concluido por completo, pero ya he avanzado yo creo que un 80%. Ya actualmente ya no hay un temor intenso, sí, me pongo alerta y todo, pero ya no hay intensidad en el miedo. Pero en aquel tiempo, pues sí, fue una experiencia bastante fuerte, bastante desagradable. Y bueno, ¿qué podemos hacer cuando se presenta una situación de miedo? Aquí viene un poco lo complejo. Lo recomendable es mantener la calma, buscar la forma de relajarnos. Si es una situación de riesgo así muy, muy exagerado, pues ponerse a salvo, ¿no? Pero si es algo donde puedas tomarte un momento de tranquilizarte y demás, es lo más recomendable porque el cuerpo relajado, la mente relajada, te permiten encontrar soluciones mejores, te permiten encontrar una nueva salida. En cambio, pues si estamos estresados y todo, y luego que se genera un estrés colectivo, pues entonces la tensión sube y las decisiones son muy arrebatadas y pues no resulta bien. Esa es una realidad. Entonces ahí lo más conveniente es, si hay la oportunidad, tomarse un tiempo, relajarse, estar con calma, en calma, mantenerse en calma para poder pensar mejor y encontrar una mejor solución. Eso va a funcionar. Y si tienes la oportunidad de ayudar a que las demás personas se calmen, se tranquilicen, cambiar pensamientos negativos por positivos y que todo esté más tranquilo, si tienes esa oportunidad, hazlo. Si no, no te preocupes, ocúpate de ti mejor. Ponte a salvo, resguárdate donde tengas seguridad de estar a salvo y trata de relajarte. ¿Cómo superar los miedos arraigados? Eso es posible, aunque sí lleva un poquito de trabajo interno un poco más profundo. Lo recomendable ahí son terapias. Terapias de la que a ti te guste, la que a ti te llame la atención. Yo en lo personal no te recomiendo las terapias milagrosas de las que en una semana o en un mes te prometen sanarte, porque en realidad no te sanan, únicamente ocultan la situación dentro de tu mente y después se reactiva y sale con más fuerza. Entonces, esas no te sanan, únicamente las ocultan. Hay otras terapias muy funcionales que sí te van a ayudar a sanarlo. En lo personal te recomiendo la integración emocional y sus complementos, la meditación, el crecimiento personal, todas esas, todos esos complementos que van junto con la integración emocional a mí me han ayudado muchísimo. He superado muchísimo, he mejorado en la cuestión salud, la enfermedad que me decían incurable, la he mejorado lo suficiente, pienso yo. Aún hay cosas por trabajar y seguimos trabajando en ello, pero al menos ya síntomas han desaparecido por completo. Entonces, mi recomendación es esa, la integración emocional, con todos los complementos que lleva. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, un ejercicio leve, muy pequeño, para vencer un miedo momentáneo, un miedo así espontáneo de los que llegan de golpe, que no son graves, que no son nada exagerados. Te voy a plantear un caso hipotético. Te planteo un caso hipotético. Quieres entrar con tu jefe de trabajo a pedir un aumento, pero te detienes porque tienes el temor de pedirlo, de su respuesta, y tú sabes que ahí entras al juego de la probabilidad. Te puede decir que sí, te puede decir que no. En realidad el resultado, pues, no está en tu control,
Pero el punto es dar ese paso, vencer ese miedo, entrar, hablar y pedir el aumento. Utiliza estas frases. Quiero hacerlo, puedo hacerlo, es muy fácil, voy a hacerlo. Esas frases te van a ayudar a poder dar ese paso. Y cuando las repitas, repítelo con confianza en ti mismo. Y te vas a dar cuenta que puedes dar el paso, sí, sí lo puedes hacer. Simplemente es eso, ganar confianza. Muchas veces como que se nos apaga ese chip de la confianza y sentimos que no podemos, pero en realidad sí. Practica estas frases, quiero hacerlo, puedo hacerlo, es muy fácil, voy a hacerlo. Entonces, en el caso hipotético, vas a entrar a pedir un aumento con tu jefe. Vamos a hacer un ejercicio leve. Cierra tus ojos y respira. Respira profundo, empieza a respirar normal, suavecito. No estás en riesgo, no hay peligro de nada. Es un ejercicio sencillo. Recuerda, estás fuera de la oficina, de la puerta de tu jefe, quieres entrar a pedir un aumento y en este momento trae a tu mente esas frases, quiero hacerlo, puedo hacerlo, es muy fácil, voy a hacerlo. Hazlo con plena confianza en ti mismo, en ti mismo. Entras, hablas con tu jefe, pides el aumento, no importa su respuesta, ya venciste ese miedo, ya diste el paso. Respira profundo y vuelve aquí abriendo tus ojos. Estas frases son de programación neurolingüística. En algún momento de mi vida, en un trabajo donde estuve, me mandaron un curso de capacitación y ahí me enseñaron estas frases y otras tantas, ¿no? Estas las he utilizado y me han funcionado mucho, lo suficiente. 8 de cada 10 situaciones las he podido hacer basándome en estas frases, porque me ayudan a ganar confianza en mí. Entonces, para vencer un miedo ligero, momentáneo, úsalas. Estoy seguro que te van a servir. Ahorita más adelante vamos a hacer un ejercicio que te va a ayudar a vencer los miedos arraigados, o sea, los distintos miedos. De esa pregunta que hice al principio, de cuál era tu mayor miedo actualmente, que es el que vamos a trabajar en la integración, velo trayendo a tu mente, enseguida lo vamos a ocupar. Para superar un miedo arraigado, un miedo que ya tengamos tiempo con él, sí es necesario sentarnos, interiorizar y ver qué pasó, cómo se empezó ese miedo, qué fue lo que lo activó, en qué momento, si había más personas involucradas o estabas únicamente tú, cómo fue, o sea, ir desmenuzando la situación hasta encontrar, tratar de encontrar el origen. Ahí es donde te recomiendo que busques terapias que te puedan ayudar. Hay terapias bastante buenas, insisto, las terapias milagrosas de que en una semana o en un mes ya estás sano, no funciona. Esas no son recomendables porque, te repito, únicamente esconden todo en tu mente, pero no lo eliminan. Y después brotan y brotan más agresivos. Entonces, no, esas no son recomendables. Entonces aquí, ya cuando empiezas a trabajar esos miedos que tengas, esos miedos internos, vas a entender el por qué se presentaron y vas a poder encontrar la forma de superarlos. Ahorita vamos a hacer el ejercicio. Trae a tu mente ese miedo que quieres trabajar, que quieres empezar a trabajar. El miedo más recurrente que tengas, el más intenso, el que tú quieras trabajar, tráelo a tu mente. Vamos a trabajar con ese miedo. Cierra tus ojos y empieza a respirar. Respira normal, tranquilo. No necesitas ponerle un ritmo a tu respiración. No necesitas hacer nada más, únicamente respira.
Ten presente ese miedo que quieres trabajar. Mantente respirando. Vamos a ver qué hay detrás de ese miedo. Vamos a empezar por las negaciones. Observa si en esa situación, en ese miedo, observa si sientes miedo, si sientes vergüenza o si sientes orgullo. Ese miedo que sientes que es muy intenso y que no te lo puedes quitar de encima. O esa vergüenza donde piensas que si alguien te ve con miedo, te va a criticar o te va a juzgar. O el orgullo donde en definitiva niegas esa sensación de miedo y dices, yo no puedo tener miedo con esto. Y lo niegas por completo. Observa cuál se activa. El miedo, la vergüenza o el orgullo. El que sea que se active, siéntelo. Date la oportunidad de sentirlo. Sin pelea, sin juicio. Acéptalo. Acepta que hay miedo o que hay vergüenza o que hay orgullo. Y está bien. Permítelo. Miedo, vergüenza, orgullo. Respira ese miedo. Respira esa vergüenza. Respira ese orgullo. Acéptalo. Ríndete ahí. Bien. Respira profundo. Vamos a dar un paso más. Vamos a checar las emociones. Observa si en la misma situación hay abandono, hay rechazo, hay culpa. Ese abandono donde te sientes solo, sola, y no sabes qué hacer. O a lo mejor fue el rechazo, que sientes que todos te dieron la espalda, que nadie se preocupó por ayudarte. O quizás sientas culpa, culpa de tener miedo, culpa por no saber cómo actuar. Observa cuál se activa. Abandono, rechazo, culpa. El que sientas más intenso está bien, abrázalo, acéptalo. No pelees, no lo juzgues, no te juzgues a ti mismo, a ti mismo. Si sientes abandono, si sientes rechazo, si sientes culpa, ríndete, acéptalo. Es más, dilo, me siento abandonado, me siento rechazado, me siento culpable. Y ríndete ahí. Permite que se integre y que empiece a disolverse poco a poco. Abandono, rechazo, culpa. Bien. Ahora vamos a ver si caíste en algún rol. Víctima, salvador, perseguidor. Observa si te sientes víctima, si sientes que no puedes con la situación y necesitas que alguien te rescate. Observa si se activa el salvador, donde sientes tú el miedo para que otros no lo padezcan, no sufran.
O a lo mejor se activa el perseguidor y buscas desesperadamente dejar de sentir el miedo. Y buscas por todos los medios. Lo que quieres es quitártelo de encima. Observa cuál se activa. Víctima, salvador, perseguidor. El que sientas más intenso, acéptalo, respíralo, abraza a la víctima, abraza al salvador, abraza al perseguidor, sin pelea, sin juicio, solo ríndete. Víctima, salvador, perseguidor. Bien. Respira profundo y ahora ayúdate un poquito con tu imaginación. Visualiza las células de tu cuerpo como caritas sonrientes y date cuenta que esas células están contentas, están llenas de alegría. Quieren recorrer tu cuerpo, permítelo. Permite que empiecen a recorrer tu cuerpo y que vayan llevando esa alegría a todas partes de tu cuerpo. Solo permítelo. Alegría. Es más, contágiate. Contágiate de esa alegría. Permítete sonreír. Date la oportunidad de sentirte alegre. Tú, junto con las células de tu cuerpo, sonríe. Siéntete alegre igual que tus células. Alegría. Bien. Da una respiración profunda. Exhala con sonido y suelta esa densidad de lo que cargaste en el ejercicio. Es soltando esa densidad. Ah, bien, empieza a mover tus pies, tus manos, estírate. Da otra respiración profunda, exhala con sonido y ya suelta todo lo que haya sobrado de densidad en tu cuerpo. Déjalo ir. Ah, perfecto. En el momento que lo decidas, abre tus ojos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Déjenme detener la grabación y platicamos.